Dios les bendiga a todos los compañeros, en especial a nuestro profesor Marcos. Dios le bendiga grandemente, esperando, profe, que se recupere muy pronto en toda su totalidad en cuanto a su salud se refiere. Somos el grupo a quien se le asignó el libro de Efesios. Habla el hermano Higinio, quien tiene el capítulo 1, y comienzo, pastor, con la introducción para ir dando comienzo a nuestra exposición. Bueno, pues ahí voy a ir avanzando porque el internet está un poco lento, pero bueno. Éfeso significa deseable. Efesios es una epístola para todos, ya sea para el padre o el hijo, hombre o mujer, siervo o libre. Éfeso es una carta escrita desde una prisión en Roma y dirigida a la iglesia de Éfeso. Según nos muestra la Biblia en el capítulo 3, versículo 1, y en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Éfeso fue una carta escrita alrededor del año 60 después de Cristo. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo en su tercer viaje misionero, según nos registra la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, lo que conocemos como la Turquía moderna. Allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de Diana, también conocida como Artemisa. Eso nos lo registra la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 41. Este era un magnífico templo y su construcción se tardó aproximadamente unos 200 años. Capítulo 1. En el capítulo 1 de Efesios encontramos, en el capítulo 1 encontramos el saludo principalmente hacia la iglesia que está en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Encontramos como primero bendiciones espirituales que van del versículo 3 al versículo 13. Allí encontramos, dentro de esas bendiciones espirituales, encontramos a bendiciones celestiales en el versículo 3, escogidos en la predestinación, versículo 4 y 5. En cuanto a la predestinación, sabemos que Dios, en su omnipresencia, que es el anticipado conocimiento de Dios, Él sabe qué va a ocurrir. Asimismo sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero cuando se habla de la predestinación, no es que Dios tenga un grupo selecto, escogido, reservado para que sean salvos, sino que se habla del anticipado conocimiento de Dios para saber quiénes sí y quiénes no van a obedecer a la palabra. C. Redimidos por su sangre. Versículo 6 al versículo 8. Según su voluntad. Versículo 9 al versículo 10. Somos herederos. Versículo 11. Esperamos en Cristo. Versículo 12. Número 2. Bendiciones a los que creen. Dentro de esas bendiciones a los que creen tenemos, estas bendiciones van del versículo 13 al versículo 14 y tenemos como A, es necesario oír y creer en el Evangelio. Versículo 13, parte A. B, cuando creemos somos sellados por el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 13, parte B. C, hemos adquirido una posesión. Versículo 14. Ahora, número 3. Oración por revelación. Esto va del versículo 15 al versículo 18. Y tenemos como A, buenas referencias del amor. Versículo 15. B,
intercesión por sabiduría y conocimiento, versículos 16 y 17. C, para conocer la riqueza de su gloria, versículo 18. Tenemos número 4, la grandeza de su poder. Allí nos habla del poder de Dios. Y va desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Y encontramos dentro de esa grandeza de su poder, A, su poder es para los que creen. Versículo 19. B, su poder operó en Cristo, resucitándolos de los muertos. Versículo 20. C, su poder es sobre principados. Versículo 21. D, sometió todas las cosas a los pies de Cristo. Versículo 22, parte A. E, puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Versículo 22, parte B. Y F, que es el último inciso, la iglesia es el cuerpo de Cristo, versículo 23. Así que Dios me les bendiga a todos, Dios le bendiga, profe Marcos y mi compañero con el capítulo 2. Dios les bendiga esta noche al profesor Marcos y a los compañeros que estamos en este grupo. Me ha correspondido este capítulo 2 de la carta de Efesios. Entonces quiero iniciar en esta preciosa noche. Esta carta de los Efesios, pues podemos entender y sabemos de que es escrita por el apóstol Pablo. Es dirigida a las, gloria al Señor, a los cristianos de Éfeso. Entonces podemos mirar de que esta carta nos presenta un tema muy importante en este capítulo, cómo es la salvación, salvos por gracia. Es el tema de este capítulo. Entonces ahí podemos encontrar en este capítulo este precioso eh, tema de que nos habla de esa salvación por fe. Y yo le he puesto ahí en este pasaje como un regalo inmerecido, capítulo del capítulo 2 el versículo 1 donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Entonces este versículo describe cómo en la vida del creyente antes de recibir la vida nueva en Cristo. Y Pablo habla en el pasado, ¿cierto? Donde estábamos en otro tiempo sin Cristo, pero que por esa gracia, por ese regalo inmerecido, pudimos alcanzar la salvación. Y en el versículo 2, como punto A, eh, ahí le he puesto librados del dominio satánico. Nos habla de que fuimos librados por esa gracia, fuimos salvos de ese dominio con que antes estábamos soyugados a la esclavitud de Satanás. Como punto B, también nos habla de que somos salvos del tiempo de la ignorancia, fuimos alcanzados por esta salvación, por esa gracia de ese tiempo de la ignorancia. Estábamos en el mundo, gloria al Señor. Y como punto C, el Dios de misericordia. Y encontramos en este capítulo también, en este texto, capítulo 4, el versículo 4, donde nos habla la palabra del Señor, ¿cierto? Pero Dios que es rico en misericordia por su grande amor, que nos amó con su... pero Dios que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. Entonces ahí encontramos de que
Es ese Dios grande en misericordia que hemos alcanzado por el Señor, por ese Dios de misericordia y de la salvación por gracia. Ahí también encontramos en este capítulo este precioso texto de la palabra de Dios, este tema como es la salvación por gracia, por misericordia, por amor, ¿cierto? De Dios. Y riquezas otorgadas por Dios. En el capítulo 2, versículo 6 al 10. Ahí encontramos cómo son las riquezas otorgadas por Dios en esos lugares celestiales donde Dios nos ha colocado. Y ya en el versículo 11 también encontramos ahí la reconciliación por medio de la cruz. Yo le he puesto aquí reconciliación a través de la cruz, donde el versículo 11 nos habla, dice la palabra de Dios, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahí nos habla de esa reconciliación, ¿cierto? Por medio, a través de la cruz. Y quiero mostrarles algunos aspectos de la separación por la cual estábamos separados. El verso 11. Como punto A, estábamos sin Cristo, verso 12. Y punto B, estábamos excluidos de la ciudadanía de Dios, ¿cierto? Estos son algunos aspectos de la separación que nos tenían separados de esa gracia, de esa ciudadanía de Dios. Y punto C, alejados de los pactos, verso 14. Y también punto D, sin esperanza, verso 15. Ahí nos habla también la palabra de Dios que estábamos sin esperanza, ¿cierto? Gloria al Señor. Y punto E, sin Dios en el mundo. Entonces nos habla de que a través de la cruz, a través de Jesucristo, pudimos encontrar la reconciliación. Y ya también nos habla en el versículo 17 y la gloria al Señor de que de las buenas nuevas de paz, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Le he puesto ahí también las buenas nuevas de paz. Como punto A, las buenas nuevas de paz, el versículo 17, ahí como lo acabamos de leer, de que el Señor vino y nos anunció esa buena noticia de la paz. Y punto B, la paz y la unidad en Cristo, el versículo 18, ahí nos habla la palabra de Dios, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, o sea, fuimos unidos al Señor por medio de la paz, ¿cierto? Esa unidad que encontramos en Cristo Jesús. Y sé ciudadanos del reino. El versículo 19, ahí dice la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, es una bendición poder de verdad, poder obtener esa entrada en el reino de los cielos y tener esa unidad, ¿cierto? Y poder ser ciudadanos del reino de los cielos. Y el verso 20 al 23, ahí también pude ser como en el punto de la edificación por medio de Cristo. La edificación por medio de Cristo. Ahí pudimos encontrar, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, mis amados, es una bendición grande poder eh, entender y explicar acerca de este tema como es salvos por gracia. Así que ha sido mi parte, que Dios les bendiga y dejo al compañero que sigue. Señor les bendiga a todos mis hermanos, pastores, esta noche. Me le amo, extendemos nuestro saludo a nuestro hermano profesor, esperando que Dios lo tenga sano ya. Él está en recuperación, Dios ya lo sanó, está en recuperación. A mí me correspondió el capítulo 3. Desde ya no colocan las diapositivas. Me da. Sí, allí está, ya está, hermano. Ando con un poco mal. Hermana Entonces me Francisca, tocó. lea las diapositivas. Ahí están las diapositivas aquí en la pantalla principal. El capítulo 3, la dispensación de la gracia. O sea, en este capítulo 3 habla del ministerio de Pablo a los gentiles. O sea, la dispensación de la gracia le fue dada para unir. 3:1. A judíos y a gentiles, 32, 3:2. En esta dispensación de la gracia, pues sabemos que ese es el punto número 1, ¿cierto? La dispensación de la gracia. Dice que le fue dada a Pablo, el apóstol Pablo, por gracia, ¿no? O sea, Dios lo llamó a él. ¿Para qué? Para que pudiera predicar el evangelio a los gentiles, porque Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. En el punto número 2, dice que a judíos y también a gentiles, pero específicamente él fue guiado o designado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. El punto número 3, lo que Pablo recibió, no lo recibió por hombre alguno. Dice que recibió el ministerio por revelación. Primeramente quería hablar acerca de apóstol Pablo aquí explica a los Éfesos, los Éfesos que ya son creyentes, está explicando sobre su ministerio, está explicándole, se sabe que él estaba encarcelado en Roma, pero entonces él escribe esta carta a los de Éfeso, los creyentes, para explicarle o confirmarle el llamamiento al ministerio de la predicación a los gentiles, ya creyentes. En el punto 4 dice que es a los principados y potestades, habla de los principados y potestades. El verso 10 es una referencia sobre lo que son los ángeles. Dice, el 3:2 dice, nos está hablando de la administración de la gracia de Dios que le fue dada con los gentiles.
Mira aquí la responsabilidad del apostolado que Dios le ha colocado. También habla de estar preso. ¿A causa de quién? De la predicación del evangelio. En el verso, el punto 5, dice: a él sea la gloria, la iglesia debe tener la prioridad, ¿cierto? Que la iglesia fue a la iglesia se le daba a predicar el misterio del evangelio de Cristo. Dice que este ministerio estaba escondido, este plan de salvación fue un misterio que estaba escondido y que el Señor lo reveló a Pablo para que él lo llevara a los gentiles, porque sabemos, hermanos, que nosotros no teníamos como ese conocimiento de la existencia del Dios verdadero, éramos gentiles, no estamos en una fe puesta hacia los ídolos, diferentes ídolos. Cuando Pablo va a Corinto, dice la palabra de Dios que él encuentra unos altares donde hablan al Dios no conocido. Y ahí Pablo les expone la palabra de Dios, les habla del Dios verdadero, y empieza ya la gente a conocer, a tener ese interés por conocer lo que es el Evangelio de Cristo, conocer ese Dios verdadero. Usted dice que aquí le da la gloria, que la iglesia debe tener la prioridad de llevar ese Evangelio. La gloria es para Dios. Y del punto 6 dice la exaltación al único Dios verdadero. Del 3:21. Aquí debemos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros estamos confinados también a llevar ese evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación. Pues a Pablo se le fue dado para que extendiera el evangelio a nivel del mundo entero, a través de los escritos, ¿sí? Porque pues él no podía venir hasta estos continentes, pero ya el evangelio, ya sabemos que a través de la palabra el evangelio fue dando la vuelta al mundo entero, que nos alcanzaba a nosotros. Y nosotros a su vez debemos exponerlo para que otros sean alcanzados, porque es un misterio que Dios ya ha revelado a la iglesia, que no es a ningún hombre, que Dios se lo dio a cualquier hombre, la dio el apóstol Pablo. Él tuvo esa prioridad de hacerlo y tuvo esa responsabilidad también para predicar el evangelio de Cristo, y exponerlo y llevarlo hasta lugares donde Jesucristo no había ido. Entonces, pues es mi consejo. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga, Pastor José. Pastor José Quintino, él escucha. Hermano José Quintín, cuente de qué se nos hizo, hermano. Le está molestando el micrófono al hermano, porque él ahí habla, pero no le escucha.
¿Será que lo tiene silenciado el hermano? Pero puede hablar desde el teléfono de la hermana Francisca. Dios les bendiga, hermanos. Ahí se me Amén, escucha. pastor. Bueno, les habla el alumno José Quintín Rentería. Soy el expositor del capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Y saludo de una manera muy especial a nuestro profesor Marcos, rogando que se recupere pronto. Tenemos aquí la introducción, capítulo 4 del libro de los Efesios. Pablo hace hincapié en el andar del cristiano. En el punto 1 tengo aquí 5 puntos de bosquejo. Y el primer punto nos habla de la vocación, que es el propósito de llamamiento. Efesios capítulo 4, Hermano, versículo 1. perdón que le interrumpa. Sí, Con hermano. su permiso, hermano. ¿Dónde está el hermano José Quintín, que yo no lo alcanzo a ver? Aquí estoy. Tiene la cámara apagada. Ya se ve, ya se Qué ve, pena. hermano. Sí, hermano, hermano José No, Quintín, es lo muy que pasa es importante que que esté la cámara prendida. cambiamos de teléfono y se me olvidó prender la cámara. Y hermana Francisca, Listo, no mi sé, hermano, vuelva y comience, que tiene tiempo, y la hermana Francisca debe retirarse un poquito para que no suene no, interrumpido el teléfono, porque desde aquí no suenan interferencias. tiene que retirarse del cerca del pastor, serse legítimo. Sí, Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Amén, amén. Amén. Bueno, soy el alumno José Quintín Rentería Asprilla, el expositor del capítulo 4 de la epístola a los Efesios. En este bosquejo tenemos como introducción, Pablo hace hincapié en el andar del cristiano. Como punto número 1, tenemos la vocación, que la vocación es el propósito de llamamiento. Capítulo 4, versículo 1, y también lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Tenemos el segundo punto, que nos habla de la unidad de los creyentes. Capítulo 4, versículo 3. Tercer punto nos habla de los 5 ministerios, a fin de capacitar a los creyentes y edificación de la iglesia. Capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿De cuántos puntos tenemos? Hermano José Quintín, qué pena con usted. Ahondemos un poquito sobre los 5 ministerios, mi hermano, No, que estoy creo que leyendo primero el tenemos bosquejo, mi hermano. Estoy leyendo el bosquejo primero, por listo, mi así. hermano. Bueno, mi hermano, disculpe. Eso. En el capítulo 4 tenemos que nos habla del viejo hombre que nos aparta de la naturaleza de Dios. Capítulo 4, versículo 22. Y en el quinto punto nos habla del nuevo hombre, la nueva naturaleza del creyente, que es el capítulo 4, versículo 24, y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos habla de aquí de la vocación, yo creo que, como lo dice primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, la vocación es mejor que
posiblemente ir a una universidad, porque hay muchas personas que posiblemente tienen buenos títulos o han sacado una carrera universitaria en cuanto al evangelio, teólogos, pero si no tienen la vocación, a veces van a fracasar. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí habla de la vocación. Dice, yo pues preso en el Señor, hablando que ahora su vida le pertenece a Cristo. Y en el capítulo 2 nos habla de la unidad de los creyentes, que es una virtud muy importante que debe tener la iglesia hoy. Porque una iglesia donde no se practique la unidad, pues es una iglesia que está a punto de desaparecer o que el enemigo la destruya. Entonces tenemos que fomentar siempre la unidad. Y el propósito del apóstol Pablo, le estando en la cárcel, le envía este mensaje a una iglesia joven. Podemos decir que la iglesia de los Efesios es una iglesia joven. Y le envía este mensaje para que ellos sean fortalecidos y no permitan por ningún momento que entren divisiones para formar divisiones en la iglesia para así destruir la iglesia. Y luego en el capítulo 3, que nos habla de los 5 ministerios, a fin de capacitar a los creyentes y edificación de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la unidad, encontramos allí esos 5 ministerios, precisamente, y él hace énfasis aquí en esto, para que entendamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero conforman el único y verdadero Dios y trabajan conjuntamente. Y por eso hablo aquí de estos 5 ministerios, que ninguno de los ministerios puede andar apartado el uno del otro. Hay que trabajar unidos o juntos. Ese es el propósito de la unidad de la iglesia, fomentar la unidad. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, amarnos unos a los otros. En el capítulo 4, alrededor del punto 4, nos habla del viejo hombre, precisamente porque el viejo hombre está viciado a muchas cosas, y especialmente a la ira, el enojo, que no me gustó esto, bueno, yo me voy, hago esto, me hago mi cambuche por allá, si se puede decir así. Entonces nos habla que como creyentes tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que nos lleva a apartarnos de la naturaleza de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros siempre estemos bajo su Cristo. Y por eso el apóstol Pablo se preocupa por la iglesia. Veamos aquí en esta parte. Y es el quinto punto, nos habla del nuevo hombre, la nueva naturaleza del creyente. ¿Ve? Que ya nosotros no vamos a hacer lo que nos parece o vamos a hacer lo que a mí me conviene, no. Vamos a hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. He aquí todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. Ya la palabra del Señor nos ha lavado, nos ha limpiado. A pesar de que estamos en un mundo que todos los días vemos cosas malas, se nos ensucia como le pasó a los discípulos, los pies, dijo el Señor. La palabra de Dios siempre nos habla y corregimos el transitar en este camino. Entonces, mis amados hermanos, ese ha sido mi bosquejo del capítulo 4 de Efesios. Que Dios me los bendiga y el que sigue. Amén, gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, para mí es un placer estar con cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para nuestro profesor Marcos, esperando su pronta recuperación. Para cada uno de ustedes, hermano, también, pues, un saludito muy especial. A mí me ha correspondido el capítulo 5 y bueno, dice el encabezamiento de este capítulo, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Dice, andad como hijos de luz. Y al andar como hijos de luz, es siendo imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos claro que
Cuando nosotros andábamos en las tinieblas, pues un día anduvimos en las tinieblas, pero cuando llegamos a la luz, sabemos que cuando la luz llega, las tinieblas tienen que huir, por lo cual es muy bien dicho el encabezamiento de este capítulo, ya que nosotros nos convertimos en hijos de luz. Antes éramos hijos de las tinieblas, pero ahorita somos hijos de luz. Esto, hermano, lo encontramos aquí en el capítulo 5, hasta del capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 20. Eh, Dice aquí el primer puntico, dice andando en amor. Yo creo que es primordial, hermano, el amor para ser un verdadero hijo, porque el verdadero hijo ama al Padre, ¿sí? El verdadero hijo obedece al Padre. Dice, ve obras innombrables, perdón, obras innombrables. Está un poquito pequeño, voy a ver si lo agrando aquí. Ahí. Ve obras innombrables de la carne. Capítulo 5 verso 3. Primero, cosas que salen del corazón. Ustedes saben muy bien que las cosas que salen del corazón son las más dañinas. Amén. Las cosas que salen del corazón son las que destruyen más. Y la palabra de Dios dice claramente que Jesús un día les dijo que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, no lo que entra en ella. Como segundo punto tenemos cosas que salen de la boca. Amén. Que salen de la boca, las palabras, hermano. Palabras que no se deben decir, que ni aún se deben de nombrar en nosotros como cristianos. El inciso 3 dice cosas vergonzosas que nos sacan de la herencia de Cristo y de Dios. Sabemos que cuando estábamos en el mundo, pues hacíamos cosas muy vergonzosas, pero que ahorita, como hijos de luz, ya son innombrables. El punto C dice hijos de desobediencia. Como el primer enumerado, encontramos no participar con ellos, hermano. Muy importante esto. No participar con ellos. Sabemos, hermano, que nosotros participamos, de verdad participamos a veces, como dicen por ahí, sin querer queriendo, participamos de cosas como un chiste de pronto de doble sentido, algo tan sencillo como apoyar una idea, apoyarle una idea a alguien errónea, de pronto por pasar de largo y de pronto para no ser muy tachados o muy y de pronto señalados. Muchas veces nosotros simplemente sonreímos, agachamos la cabeza, dando con esto a entender que estamos aceptando lo que están diciendo, ¿cierto? Entonces no participar con ellos. Segundo, no volver a las tinieblas. Dios nos libre, ¿cierto? Nos libre de volver a las tinieblas, ya que pues el Señor nos trajo a esta libertad y nos trajo a la luz pues vinimos fue a no volver, a no retroceder. Creo que el tiempo ya, hermanos, está demasiado cerca como para nosotros volver atrás a las tinieblas. Eh, el punto D dice tener los frutos del Espíritu. Amén. Y aquí en este versículo 9 hace referencia y enfatiza la necesidad de tener la bondad, tener la justicia y tener la verdad, que es algo que directamente, hermano, debe acompañar a la vida de ese nuevo hijo, porque ahí lo dice claramente, somos nuevos hijos. Ahorita somos hijos de luz y qué tan importante tener estas tres partecitas, amén. Lo que es la bondad, que la gente no vea solamente nuestra fe, sino que vea también la bondad, que veamos reflejada,
que la gente vea en nosotros que somos bondadosos, porque a veces nosotros nos enfrascamos, siervos, en que con predicar o solamente con llevar un mensaje de salvación y un consejo es bonito, pero también la bondad, ser bondadosos con los demás, eh, compartir de lo que tenemos, sufrir con ellos, tener ese gesto de poderle también brindar algo a una persona. El punto E dice cosas para ser hijos de luz. Oiga, aquí hay unos requisitos muy importantes para ser hijos de luz. Eh, Dice primero, comprobar, ¿cierto? Lo agradable a Dios. Yo creo que todos nosotros a través de la Biblia no es necesario andar mucho porque ¿qué es lo agradable delante del Señor? Yo creo que el mismo Espíritu de Dios nos lo hace saber y Él nos dice qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, así que ese Espíritu Santo, damos gloria al Espíritu Santo por eso, porque de verdad Él es el que pone en nosotros, hermano, ese sentir de que hicimos algo, a una rabiecita, algo que no está bien y bien, inmediatamente el Espíritu Santo dice, vaya, pida perdón, vaya, está mal, usted así como actuó no está bien. Entonces, mi hermano dice reprender, amén, reprender la obra de las tinieblas. Y este puntico, hermano, creo que tenemos buen tiempo. Recuerden muy bien, mis amados hermanos, que ustedes son participantes activos de esta reunión, que no solamente nos podemos poner en el punto de únicamente exponer y exponer, sino que también pueden dar cortas intervenciones. ¿Queda claro eso? Dice, reprender la obra de las tinieblas. Y creo, hermano, que esto es un punto importante. Ahorita en los cultos casi no se reprenden las tinieblas, casi no se reprende el diablo. Al menos, hermano, he visto yo que es como un común denominador que se, se está faltando esto. Que de pronto ahorita mucho adorador, mucha alabanza, mucha cosita, pero eso de que esos cultos donde reprendíamos la obra de las tinieblas y todo eso, esto no lo podemos perder. Amén. Lo vergonzoso, el versículo, el inciso 3 dice, lo vergonzoso evidenciado por la luz. Creo que está muy claro ahí. Todas aquellas cosas que eran vergonzosas, nosotros las hacíamos porque no habíamos venido a la luz. Las teníamos como normales, pero ahorita las puso en evidencia. Dice, diligencia, ¿cómo andamos? Estamos en los últimos tiempos, mis amados. Esto se nos acabó. Andemos con diligencia. Tratemos, compañeros, con los hermanos, de mirar bien nuestro testimonio delante de ellos. Aprovechar bien el tiempo. Amén. 7, el capítulo 5, verso 17. Ahí pueden constatar, de pronto no estoy inventando cada versículo, pero si ustedes leen en la diapositiva, pueden constatar el versículo. Aprovechar bien el tiempo, 5:16. El séptimo es ser Amén, entendido. pastor. Amén. Ahí me disculpa que lo interrumpa. Cuénteme, hermano. Como usted dice que hay que aprovechar bien el tiempo, la Diga. cuestión es de tiempo. Si Dios le bendiga. Porque todavía nos falta el capítulo Amén. 6, ya llevamos Amén. 45 minutos. Listo, hermano. Entonces vamos con tiempo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Higinio. Vamos entonces a darle más durito, a aprovechar bien el tiempo, ser entendidos. El 8, no embriagarnos con vino. 9, hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Creo que es muy claro. Y 10, dar gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Sigue otra partecita ahí, ¿cierto? Listo, mi hermano. Y para concluir, a ver, ¿qué pasó?
Amén. Todavía le falta otro pedazo. Sí, hermano, pero entonces ahí está donde quedé. Relaciones entre los hermanos. 5:21. Unos con unos a otros en el temor de Dios. Hermano, esto sí lo quiero enfatizar ya porque yo creo que lo único que nos hace someter los unos a los otros es una sola cosa, hermano, el temor a Dios. De resto, uno no es capaz de someterse ni a Dios, ni a ninguna autoridad, ni a ningún otro hermano, si no es por el temor de Dios. Entonces, unos a otros en el temor de Dios. Segundo, las casadas a sus maridos. Tres, la iglesia sujeta a Cristo. Podemos verlo del 5:24 al 25. Los maridos deben amar a sus mujeres. 5:25 al 32. Y amaos como a sí mismos. Amén. Aquí se relacionan entre padres e hijos, hermano. Entonces teníamos las relaciones entre hermanos. Ahorita pasamos relaciones. En segundo, los hijos deben de honrar a padre y a madre. Tercero, los padres no deben de provocar a ira a los hijos, que también, hermano, esto a veces se ve bastante. Cuatro, los padres deben disciplinar y amonestar a sus hijos. C, relaciones entre amos y siervos. Dice, los siervos deben obedecer a sus amos. 6:5. Los siervos deben servir con temor, temblor y sencillez de corazón, como a Cristo. Amén. 3, los siervos no deben servir al ojo, haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios y no al hombre. Los siervos deben servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. 6:7. 5, el amo también tiene algunas condiciones que debe cumplir en esta relación y dice, el amo también debe de hacer bien al siervo. 6:8 al 9. Y los amos deben dejar las amenazas hacia sus siervos, hermano. Creo que ahí lástima que el tiempo, pero el capítulo 6 para allá rematar, hermano. Dios los bendiga. Amén, amados, Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Dios les bendiga. Amén, amén, pastor, ahí lo escuchamos. Amén, Dios bendiga a nuestro pastor Marcos, a los compañeros y me toca ya este último capítulo, el 6, que un capítulo conocido del verso 10 al 20, donde nos habla de algo muy importante, ¿no? Que el apóstol Pablo, a través de esta carta a los Efesios, nos da, hermano, como esa último de este capítulo, esa enseñanza para poder nosotros estar totalmente revestidos de esa armadura. Ese es el tema, la armadura de Dios. ¿Para qué la armadura de Dios? Para ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Sabemos que la armadura de Dios, el apóstol la muestra como algo para fortalecernos. Yo quiero hacer aquí una corta introducción. Sabemos que la armadura de Dios fue escrito por el apóstol Pablo para animar a los creyentes de la iglesia de Éfeso a estar preparados a la batalla espiritual que enfrentan contra Satanás y las fuerzas del mal. La motivación fue la guerra espiritual, ¿no? Pablo quería que los creyentes entendieran que es una batalla espiritual y no solamente una batalla física, es espiritual la batalla que tenemos. Bueno, en el primer punto A habla de la vestidos de toda la armadura de Dios. Número 1, ¿para qué vestidos de toda la armadura de Dios? Para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Algo que resaltamos es que el apóstol en ese momento, rodeado de ese ámbito de soldados allá en Roma,
analiza la armadura, ¿no? Del soldado y la aplica a la vida espiritual. Y como primer punto, él dice vestidos de toda la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dos, ¿por qué? Porque nuestra lucha es espiritual. Y como tercer punto, nos aclara contra qué es la lucha. Es contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Entonces miramos que estos tres puntos nos muestran la necesidad de estar vestidos de toda la armadura de Dios, que no podemos tener unas partes sino estar totalmente vestidos de toda la armadura de Dios. También, hermano, eso lo dice en Efesios 6, 11 y 12. Seguimos el punto B. El punto B dice toda la armadura de Dios. Primero empieza el apóstol Pablo a mostrarnos por parte de la armadura, ¿no? Y cada parte nos muestra un significado muy importante. Yo les voy a leer todas las partes de la armadura y después, si alcanzo, doy una parte de su significado. El primero dice, ceñido vuestro lomo de la verdad. Segundo, vestidos con la coraza de justicia. Punto 3 dice, calzados con el apresto del evangelio. El punto 4 dice, toma el escudo de la fe. Y el 5, toma el yelmo de la salvación. Cada parte de la armadura representa algo muy importante. Cuando él dice, toma, ceñido vuestros lomos de la verdad, está hablando de esa verdad de la cual nos debemos rodear, como ese cinturón. Y conocer la verdad de Dios, dice aquí, es el antídoto infalible contra las mentiras y el engaño de Satanás. Por eso la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando habla de la coraza de justicia, se dice que sin la justicia quedamos expuestos a los ataques de Satanás primeramente. Ser justo significa arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados para luego hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces hay que vestirnos de esa coraza de justicia. Después dicen el tercer punto, del apresto, calzado del apresto del evangelio. Eso habla de las buenas noticias de Dios y de nuestra misión, ¿no? Nuestra orden es marchar, predicar, y ese es el fundamento del evangelio, ¿no? De llevar o dar a conocer ese evangelio de la paz, esas buenas nuevas de salvación. También cuando habla del escudo de la fe, nos está hablando de esa fe firme en el poder, en el amor de Dios. Y que cuando tenemos esa fe firme como ese escudo, es imposible que Satanás atraviese a través de esa fe y nos pueda golpear. La Biblia sabemos que dice que él lanza dardos para poder resistir los dardos del enemigo, y sabemos que el escudo de la fe es lo que nos va a llevar a poder resistir y poder enfrentarnos contra todos esos dardos del enemigo. Y también habla del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ese es el verso 17 de capítulo 6 de Efesios, donde allí nos habla, cuando habla del yelmo de la salvación, dice que obtenemos una gran esperanza y consuelo cuando nos enfocamos en el increíble sacrificio de Jesucristo que Él hizo para salvarnos. Y es maravilloso cuando nosotros podemos enfocarnos en ese precioso y grandioso sacrificio que Él hizo para salvar nuestras vidas. Y cuando hablamos de la espada del Espíritu, entre toda la armadura, es un arma que nos habla de, de, del ataque, ¿no? Sabemos que el escudo, el yelmo, cuando se ceñía el soldado, aún el calzado, todo esto era parte de la defensa, ¿no? Del soldado. Pero cuando tomamos la espada, es esa espada que nos va a llevar
a conquistar, ¿no? Y la palabra ahí mismo en Efesios nos dice que esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todos sabemos que la misma palabra nos enseña que ella es como esa palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, esta arma es importante para el soldado de Jesucristo que somos nosotros. Así que el enfoque del apóstol es vestirnos de toda esta armadura para poder resistir y contra toda acechanza del enemigo y poder salir victoriosos. Y ya para terminar están las salutaciones finales. Pablo siempre lo hace en sus cartas y esas salutaciones finales las encontramos ahí y las vemos palmadas en este capítulo 6. Y es importante, quiero leerles, dice, salutaciones finales para que también vosotros sepáis mis asuntos, verso 21, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Verso 22 dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. En esa Pablo encomienda a Tíquico para hacer saber los asuntos a los hermanos de allí, de la iglesia de Éfeso. Así que hermanos, pues la invitación es eso, a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder vencer en esta batalla espiritual. Amados compañeros, Dios les bendiga y gracias al profe, a todos ustedes, nuestro hermano Higinio. Que Dios le bendiga. Y para concluir, decimos que el libro de Efesios es un libro que nos lleva a reconocer a Cristo como cabeza de la iglesia y a entender que sin importar la nacionalidad o la condición de cada persona, una vez que le entrega su vida a Cristo, venimos a ser uno en el Señor y tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a profe Marcos. Y este ha sido nuestro trabajo, nuestra exposición. Gracias por darnos también la oportunidad de exponer un poco de lo que Dios nos ha dado. Dios les bendiga a todos. Ahí estaremos en contacto. Amén, amén, hermano. Dios los bendiga. Hasta mañana. Muchas gracias por su ayuda. Amén.